7 de octubre de 2016. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados. Guillermo Celi, presidente del movimiento Suma. A pocas semanas del cierre de inscripciones para candidaturas presidenciales, ¿qué decisiones ha tomado Suma? ¿Continúa en la unidad? Lo conversaremos. También estará con nosotros Patricio Donoso, asambleísta nacional, jefe del bloque del movimiento Creo. La lista para asambleístas en las elecciones 2017. ¿Está Creo dispuesto a ceder espacios para aglutinar a más movimientos políticos? El caso de corrupción en Petroecuador lo examinaremos. Y Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, aumento del endeudamiento en el primer semestre del 2016. ¿Equilibra las finanzas públicas? ¿El incremento de depósitos a qué se debe? Las sobretasas arancelarias, una piedra en el zapato de la economía, lo examinaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días. Un buen día para ti, Gaby, y para todos quienes nos acompañan a esta hora. Sociedad Unida Más Acción, Suma, la organización política del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se ha tomado todo el tiempo del mundo para definir cuál va a ser su postura ante el proceso electoral que se desarrollará en febrero del 2017. Esta mañana nos acompaña Guillermo Celi, presidente encargado de esta agrupación. Guillermo, buenos días. Muy buenos días, Lenny. Muchísimas gracias por su invitación. Un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos. Permítame felicitar a nuestra tría, a nuestra selección, por ese gran triunfo, ese gran partido del día de ayer. Qué gusto haber estado en el Atahualpa con mi familia y ver jugar esa forma a la tri. Felicitaciones y muchas gracias, muchachos, por ese gran triunfo de ayer. Ayer César Monge, director nacional del movimiento Creo, y el pasado jueves 29 de septiembre, indicaba que han tenido conversaciones con ustedes, que están sosteniendo diálogos y cuáles son los resultados de esos diálogos. Así es, Lenin. Nosotros, escuchando la voz del pueblo, la voz de los ciudadanos en las 24 provincias, en los 221 cantones del Ecuador, hemos venido escuchando lo que hoy día preocupa a la familia ecuatoriana, que es realmente la situación económica, la falta de empleo y la necesidad de salir adelante con el propio esfuerzo de cada una de las personas. En ese sentido, también el tema político es fundamental conversar con los diferentes actores políticos y movimientos. Y lo hemos hecho con el movimiento Creo, conjuntamente con César Monge en nuestra sede matriz aquí en Quito, de nuestro movimiento Suma, con el cual analizamos primero un gran plan de gobierno en favor del pueblo ecuatoriano, con grandes objetivos para precisamente reactivar lo que es la economía que hoy día afecta a la situación de las familias y también de cara a lo que viene el proceso eleccionario de febrero de 2017. En este momento nosotros hemos tomado el tiempo necesario para reflexionar cómo es adecuado, cómo es lo responsable. Hoy día el pueblo del Ecuador requiere de los actores políticos sensatez, madurez, un profundo espíritu patriótico para poder ir hacia ese cambio de que 8 de cada 10 ecuatorianos queremos dentro de un profundo modelo económico y también un cambio y transformación en lo social. ¿Qué falta para que se cierre el acuerdo? Miren, nosotros estamos haciendo las consultas necesarias a nuestros 24 directores nacionales, a nuestros 19 alcaldes, 2 prefectos, 98 concejales a nivel nacional, 250 juntas parroquiales. Eso es lo responsable. Sí, pero ¿en qué no se ponen de acuerdo? Bueno, esto es producto de ir conversando con todos los sectores y sobre todo con la ciudadanía. En las próximas semanas, en los próximos días ya, nosotros daremos ya a conocer nuestra resolución, que es una resolución dentro de lo que es la responsabilidad que hoy día hemos asumido los actores políticos, y permítame dar soluciones a los problemas, que eso es lo que quiere la ciudadanía. Este es el momento de llevar, por ejemplo, a la legislatura un modelo, una ley de moratoria tributaria, para que por lo menos en el próximo periodo presidencial no se aumenten impuestos, sino más bien se eliminen algunos, como las salvaguardias, el 5% a la salida de capitales, y de esta manera cumplir un doble objetivo. Primero, cuidar el bolsillo de los ecuatorianos, que ya viene bien golpeado, y segundo, generar también una reactivación económica del sector productivo, tanto nacional como extranjero, que permita detonar en miles de puestos de trabajo, que es lo que hoy día quieren los ecuatorianos.
Es Dese decir, que cuenta de algo que es ustedes ya importante. saben qué es lo que quieren hacer, pero no con quién van a participar, porque creo no es la única organización política con quienes ustedes han conversado. Permítame solo concluir la idea anterior. Hoy día es fundamental generar empleo y trabajo. Hoy día, dentro de un periodo de un año, de junio 2015 a junio 2016, hay 106.000 nuevos desempleados. Es ahí, a esos ecuatorianos, que debemos darle una solución. Y de ese número, el 65% son jóvenes de entre 18 y 25 años. A eso nos estamos preocupando y efectivamente hemos conversado con varios actores políticos, con varios sectores. Hemos conformado inclusive una gran plataforma democrática y de diálogo, conjuntamente con el presidente de la Federación Nacional de Indígenas Evangélicos, Manuel Chuchilán, con la FEINE, con el presidente nacional de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la CTE, Edgar Zarango, con el presidente de los servidores públicos a nivel nacional, Miguel García, con los excombatientes del CENEPA, con los héroes del CENEPA, con los afectados del terremoto del 16 de abril de mi provincia, de Manabí, de Esmeraldas. Esas son las acciones concretas que el movimiento Suma ha tomado en pos siempre de solucionar los problemas cotidianos de los ciudadanos, que es lo que interesa en este momento. Escuchemos ahora lo que señalaba el general Paco Moncayo el pasado 29 de septiembre a propósito de un diálogo que mantuvieron con ustedes. Moncayo además confirma que se ha reunido con Suma y que solo esperan su respuesta. Ellos están estudiando en su propio partido y para mañana me han ofrecido que tendrán una respuesta. ¿Qué le dijeron al día siguiente al general? Bueno, nosotros nos hemos reunido con Lourdes Tibán, con el general Paco Moncayo, es verdad, pero nos hemos reunido también con los sectores sociales y ciudadanos, como le acabo de señalar. Y en este momento, al igual que lo reiteré hace pocos minutos, estamos en un profundo momento de reflexión. En los próximos días, Lenin, seré el primero en llamarlo a que nos dé un espacio aquí en Ecuavisa para dar la resolución que ha tomado el movimiento Suma, en el cual, en mi caso particular y de todos nuestros miembros, somos extremadamente disciplinados y sobre todo responsables con el Ecuador. Por eso, la decisión que tome nuestro movimiento siempre va a estar enmarcada en solucionar los problemas más importantes y aquejantes a la familia ecuatoriana, como son hoy día la falta de empleo, la falta de productividad, los problemas que hoy día quejan a los jóvenes, como es el no libre acceso a la universidad. Nosotros estamos planteando de que se permita que los jóvenes tengan un curso preuniversitario que afiance sus vocaciones y que de esta manera puedan acceder a tener esa carrera universitaria a la cual han soñado, el cual es un proyecto de familia y no lo que está ocurriendo hoy día, que se les impide escoger la carrera que han soñado o que se los envía a estudiar a otras provincias que lo único que abona es con la deserción universitaria. Eso se debe cambiar. Nuestro mensaje profundo a los jóvenes: Suma es un movimiento joven, es la nueva generación de políticos y estamos escuchando a sus sectores. Por eso la decisión que tomemos es una decisión que va a estar siempre enmarcada en la responsabilidad y sobre todo en el profundo amor por el Ecuador. Suma es uno de los movimientos fundadores de ese colectivo llamado La Unidad. Estuvieron en Cuenca desde el inicio y participaron activamente de los encuentros primeros hasta que quedó claro que Jaime Nebot no sería candidato. A partir de eso hubo cambios. Ya no iban a las reuniones, ya no se dejaron más ver juntos. A estas alturas se puede decir que ya no pertenecen a ese colectivo. Bueno, es indudable que nosotros no estamos en la unidad, es público, es notorio. Lo que sí hemos señalado nosotros es que vamos a mantener defendiendo principios y valores. La defensa de la libertad, de la democracia, de la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad y llevar a cabo un modelo de gobierno responsable que genere productividad en el Ecuador. 3 temas son fundamentales para Suma. Primero, la recuperación económica, como acabo de señalar, la recuperación democrática, independencia y autonomía de las funciones, de las diferentes funciones del Estado, que de esta manera también se recupere la capacidad fiscalizadora en la Asamblea Nacional y sobre todo también la recuperación de derechos y libertades. Ahí está básicamente el derecho de la juventud a acceder a la universidad con este curso preuniversitario que afiance sus vocaciones y también vamos a entrar a un profundo análisis de lo que es la ley de comunicación, que hoy día se ha convertido en una mordaza, en una camisa de fuerza de quienes pensamos diferentes al oficialismo, para este gobierno o para cualquier gobierno que venga en lo posterior. Esas son las definiciones del movimiento. Nosotros somos un movimiento que tiene un modelo de gobierno responsable y que le damos respuestas a los problemas cotidianos de los ciudadanos. Pero ese modelo de gobierno coincide en gran medida con los planteamientos de la unidad. Siendo así,
Entonces, ¿qué fue lo que los alejó? Miren, nosotros hemos sido claros. Nosotros vamos a mantener nuestra defensa en principios y valores. El día de hoy y desde el 5 de julio nuestro movimiento tomó una definición de ir más allá de la unidad. Lo hemos hecho, hemos conversado con los más amplios sectores del país, nosotros como movimiento Pero fue la Suma, presencia de Ramiro González lo que los hizo salirse de la unidad. Mire, Lenin, nosotros estamos abonando a no dispersar el electorado, a no fraccionar el electorado. Eso es lo responsable. Nosotros hemos abonado aquello cuando no hemos lanzado candidato presidencial. Eso es responsable para el Ecuador. Eso es lo que está pidiendo los ecuatorianos a lo largo y ancho del país. Y esas son acciones concretas que más allá de las palabras son los hechos que determinan cuál es el pensamiento, la visión y sobre todo la responsabilidad de un movimiento joven que tiene apenas 3 años y medio como el movimiento Suma. ¿Y quiénes han sido entonces los irresponsables? ¿Quiénes son los que están dispersando al electorado? Mire, nosotros somos muy respetuosos, primero de los ciudadanos, de los ecuatorianos, de todos los movimientos y partidos políticos, pero en el caso de Suma tenemos posiciones muy claras, muy concretas y estamos bajo los tiempos y bajo el calendario de nuestro movimiento. Precisamente por eso, Lenin, lo importante primero es escuchar a la ciudadanía, lo importante primero es recorrer completamente todo el Ecuador y sobre todo servir de manera contundente a los sectores más humildes, más sencillos del país, como lo venimos haciendo con nuestras 19 alcaldías, 2 prefecturas. Yo estoy muy contento del gran trabajo que vienen haciendo nuestros alcaldes, nuestros prefectos en el sector rural, hoy día que la agricultura ha sido abandonada a su suerte, y ese es un gran postulado que llevará Suma siempre, recuperar el sector agrícola, el agro de nuestro país, porque hoy día que se ha caído el precio del barril de petróleo, todos quieren volver los ojos al agro y hemos perdido 10 años de la mayor bonanza petrolera cuando no hemos podido darle todo el apoyo, el esfuerzo, darle la capacidad de tener crédito oportuno, acompañamiento, capacitación, comercialización de sus productos, darle ese valor agregado como es la agroindustrialización para generar miles de puestos de trabajo. Esa es la posición de Suma, vamos a detonar el sector agrícola, esa es una de nuestras prioridades y el día de hoy ya lo estamos haciendo a través de nuestros gobiernos locales cuando estamos dando carreteras rurales para el sector agrícola, no esos dobles riegos, carreteras rurales de carpeta asfáltica para que los más humildes, los más sencillos, el cholo, el montubio, nuestro indigenado, pueda sacar sus productos de manera eficiente y pueda venderlos y vivir mejor. Guillermo, usted decía hace un momento que es público y notorio que ya no están en la unidad. Sin embargo, dentro de la unidad parece que no han tenido claro aquello, porque hasta hace pocos días tenían ciertas dudas. ¿Será quizás porque ustedes no han enviado una carta o un mensaje, no han levantado un teléfono para decirles precisamente eso, que ya no están, que ya no cuenten con ustedes? Bueno, nosotros hemos sido muy claros, enviamos comunicados correspondientes en el cual señalamos de que nosotros íbamos a ir más allá de la unidad, que mantenemos los principios y valores que inspiraron a la unidad allá en Cuenca el 23 de febrero de 2015, la libertad, la democracia, la lucha por los derechos humanos, la lucha permanente contra la corrupción y la impunidad. Esos son postulados que los mantenemos y eso es lo importante. Pero evidentemente nosotros estamos en los... Bueno, parece que estamos teniendo unos problemas técnicos con la señal que nos llega desde la capital de la República con Guillermo Celi, presidente encargado de Suma. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Pedimos disculpas por el inconveniente técnico que sufrimos hace pocos minutos. Un eventual acuerdo con Creo contempla a Guillermo Celi encabezando la lista de asambleístas nacionales en una alianza Suma Creo. ¿Va por allí la cosa? Lenin, yo estaré primero a lo que mi familia así me lo recomiende, mi esposa, mis hijos, para mí es fundamental. Lo que así lo determine mi movimiento, yo soy una persona muy respetuosa y además con un profundo espíritu democrático y obviamente lo que vengo escuchando a lo largo y ancho del Ecuador. Todavía no son momentos de definiciones para nuestro movimiento, en los próximos días lo serán y en ese sentido permítame ser, como siempre he sido, respetuoso y muy democrático con mi movimiento, con Suma y sobre todo con mi familia. Tanto análisis, tanto tiempo de reflexión, ¿es porque Suma está viendo quién le ofrece más? Porque Suma está preocupado por los ecuatorianos. Este es un momento muy importante, trascendental para los ecuatorianos y eso es la responsabilidad
que manifiesta no de palabras, de hechos concretos nuestro movimiento. Nosotros somos personas de muchísima responsabilidad a pesar de nuestra juventud, pero por sobre todas las cosas siempre dando propuestas y sirviendo a los ecuatorianos, cuidando el bolsillo de la familia ecuatoriana, como lo venimos haciendo con nuestras alcaldías y prefecturas. Nosotros hacemos más que hablamos. Queremos agradecer la presencia de esta mañana en nuestros estudios de la capital de la República de Guillermo Celi, presidente encargado de Suma. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Son las 7:19 aquí en Contacto Directo. Gaby, tú continúas con más. En instantes, la lista para asambleístas en las elecciones 2017. ¿Está Creo dispuesto a ceder espacios para aglutinar a más movimientos políticos? El caso de corrupción en Petroecuador. Ya regresamos. Las candidaturas presidenciales de Paco Moncayo y Cynthia Viteri marcan una dispersión en el electorado de oposición que podría facilitar el triunfo de Lenín Moreno en la primera vuelta. Lo escribe Alfredo Pinargote en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Calma, tu hora va a llegar. Porque el tiempo y las noticias no se detienen. Se decomisaron 13 toneladas de cocaína. A 4.800 metros. Nosotros tampoco. Toda la información del fin de semana de Ecuador y el mundo en Televistazo Dominical a las 10 de la noche. Antes tenía una cama chiquitita, pero ahora tengo una cama bacanchísima. Y ni hablar de los muebles. Entonces, ¿qué esperas? Ven a la Gran Feria del Mueble Cuenca, aquí en el Mall del Sol. Del 7 al 16 de octubre, sexto piso, salones, rubí y diamante. Porque ya tú sabes quién más. Pediste un desayuno nutritivo para tu familia y te escuchamos. Por eso en Nestlé hicimos del grano integral nuestro ingrediente número 1. En cada cereal Chocapic, en cada hojuela de fitness, en cada figurita de Trix, encuentras vitaminas y minerales esenciales y menos de una cucharada de azúcar. Así que para una buena nutrición, busca el sello. Somos Cereales Nestlé. Trabajamos para que tu desayuno sea mejor cada día. Nos acompaña Patricio Donoso, asambleísta, jefe de bloque del Movimiento Creo y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gaby, por la invitación. Déjeme sumarme también a la felicitación a nuestros muchachos valientes que el día de ayer le pusieron a la selección del Ecuador en vías a llegar a Rusia 2018. Felicitaciones. Asambleísta, para realizar alianzas se debe ceder posiciones, algo que parece que no ocurrirá con la candidatura presidencial, pero podría ocurrir en otras postulaciones. Me refiero a Suma, movimiento del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, que mantiene conversaciones con Guillermo Lasso tras alejarse de la unidad. Una alianza que podría significar que el primer puesto en la lista de asambleístas nacionales la encabece Guillermo Celi de Suma. ¿Están ustedes dispuestos a ceder para apuntalar el electorado quiteño? Gracias, Gaby. El 14 de julio, hace apenas 2 o 3 meses, en efecto nos reunimos con el movimiento Suma. Asistimos el presidente nacional de Creo, César Monge, Eduardo del Pozo, María José Plaza y yo a la sede de Suma. Y ahí pactamos 2 cosas. La primera, conversar con ese movimiento político. Y la segunda, seguir conversando hasta el día en que lleguemos a un acuerdo importante en bien del país, de establecer un modelo diferente, un modelo económico, un modelo de gobierno que lo enarbola sin duda alguna Guillermo Lasso. Y por supuesto que siempre estamos dispuestos a conversar porque es importante llegar a la presidencia de la República para cambiar el modelo. Porque Gaby y opinión pública que me escucha a través de Coavisa, es el presidente de la República el que maneja la economía, el que maneja las relaciones internacionales, el que maneja ejército, policía y seguridad ciudadana. Por lo tanto, es imprescindible, si queremos acabar con el correísmo que tanto daño le ha hecho al país en estos pretéritos 10 años, tenemos que llegar a Carondelet. Y por ello es que Guillermo Lasso ha enarbolado esa bandera de sacarnos del grillete de un Estado controlador. Ahora, ¿qué falta para definir ese acuerdo con Suma? Faltan
semana y media para que se aperturen las inscripciones de candidaturas. Y en ese transcurso del tiempo y hasta noviembre 18, el movimiento Creo seguirá haciendo su labor y su trabajo. Celi dijo que están en momentos de reflexión. Sí, claro. ¿También? ¿Le escuché? Le escuché hace pocos minutos a Guillermo Celi. En efecto, ellos están en un momento de reflexión y deben reflexionar y deben tomar la decisión en forma autónoma como corresponde. Somos un movimiento absolutamente respetuoso de lo que opinen otros. Sin embargo, nuestro trabajo ha sido estructurar y cabe el término estructura nacional más importante, estructura territorial más importante del país, con directivas de Creo, mi estimada Gaby, en las 24 provincias del país, en los 221 cantones de la República, en 1054 parroquias, con más de 14.000 dirigentes, todos voluntarios de Creo, que estamos trabajando por un modelo económico que implique generación de trabajo y empleo, respeto a la opinión ajena y, por supuesto, moldear la economía, que exista inversión. El país solo saldrá del subdesarrollo el día en que hacer negocios deje de ser un delito. El país debe convertirse en un país de negocios, no de negociados, en un país de oportunidades, no de oportunistas. Y para ello, ¿qué mejor que el líder nacional de la oposición, Guillermo Lasso, pueda precisamente implementar aquello que estamos transmitiendo a la opinión pública desde hace 4 años? Y es absolutamente responsable el hacerlo de esa manera, Gaby, porque no es dable que a su recinto electoral se acerque un ciudadano el 19 de febrero del próximo año y le diga, hey, vote por mí. No, hay que hacerse conocer, hay que dar a conocer a la opinión pública el modelo económico que quiere implementar con legítimo derecho un movimiento como el nuestro, el movimiento Creo, y por supuesto escuchar a la gente. Y lo que le dicen a Guillermo Lasso en todos los recorridos, por todas las calles y plazas de la República es, don Guillermo, queremos trabajar. El 60% de ecuatorianos sigue desempleado, subempleado y no tiene un empleo fijo. Por ello estamos en política. Ahora, Guillermo Lasso aclaró en días pasados que Andrés Páez no es su candidato a vicepresidente oficialmente. ¿Buscan equidad de género en el binomio presidencial, aparte de un equilibrio regional? ¿El binomio será de Quito? Sí, el binomio será quiteño o quiteña, lo ha dicho Guillermo Lasso reiterativamente. El día 29 de octubre, en pocas semanas, el movimiento Creo realizará su convención nacional, en la cual se van a decidir 3 cosas, estimada Gaby. 1. El binomio que acompañará a Guillermo Lasso en el triunfo del 19 de febrero del próximo año. 2. La lista de asambleístas nacionales y, por supuesto, la lista de parlamentarios andinos. Y además, corroborar las decisiones que en su momento ya habrán tomado los dirigentes o las dirigencias provinciales, tal y como corresponde, no solamente al Código de la Democracia, sino a nuestro régimen estatutario. ¿Usted estará en alguna de esas listas? Yo espero estar en alguna de las listas. Soy el jefe legislativo de Creo. Hemos hecho una labor de empujar un modelo económico diferente, de hablar de que debe respetarse la opinión ajena sin ser denostado los días sábados. Hemos hecho una labor, no solamente yo, sino el bloque legislativo de Creo, que es el bloque mayoritario de oposición en la legislatura, en favor de ese modelo económico, obviamente bajo el liderazgo de Guillermo Lasso, que ha conducido al movimiento Creo y al colectivo Compromiso Ecuador por la senda de ser, por ahora, sin duda alguna, los más opcionados para llegar a segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, por supuesto, vencer al correísmo. Vamos a hablar de otro tema, en el caso de Petroecuador y el presunto pago ilegal de comisiones. Esta semana se vinculó por el delito de cohecho al exgerente de Petroecuador y exministro de este gobierno, Carlos Pareja Yanuseli. Es una investigación de la Fiscalía tras una denuncia interpuesta por el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, es decir, del propio gobierno. Recordemos lo que se dijo al respecto. Personas en las que depositamos nuestra confianza, no solamente nos traicionaron, sino traicionaron a todo el pueblo ecuatoriano. Corresponde pedir disculpas. En total, aparecen en los documentos de Panamá que han llegado depósitos a favor del señor Bravo de más de 12 millones de dólares. Y hay depósitos, y esto es lo más doloroso para nosotros porque no vamos a reconocer que ha sido un compañero de gobierno, de más de $1 millón al señor Carlos Pareja Yanuseli. Efectivamente, así tenemos una información de que él salió del país y por lo tanto operaremos en los mecanismos que la justicia nos permite solicitar, cuando procesalmente sea posible, la extradición de estas personas. ¿Está en Estados Unidos? ¿En Miami? No está en los Estados Unidos, tenemos información que ha salido de España.
Carlos Pareja Yanuseli ya salió del país. ¿Qué ha hecho la oposición en este caso? ¿Por qué no forman parte del juicio como acusadores para vigilar sobre todo este proceso? Gaby, no existe un solo ecuatoriano que dude que las siglas Capaya significaron y significan Carlos Pareja Yanuseli, pero desde el 14 de junio, pues, de este año, es decir, hace 4 meses, ya se sabía que Capaya significa Carlos Pareja Yanuseli. Y hoy el mencionado Carlos Pareja Yanuseli se fue. El viernes pasado. ¿Qué ha hecho la oposición al respecto? El viernes pasado salió del país. Es que nosotros no somos ni fiscales ni contraloría, pues tenía... Pero pueden participar del juicio, pueden ser parte acusadora. El legislador Diego Salgado ha presentado peticiones inherentes a esto, porque el bloque legislativo de Creo actúa con responsabilidad. No acusa a nadie, pero pide información para saber hasta dónde han llegado estas trafacías que hoy estamos viendo. Y ahora nos dicen que son 12 millones de dólares, pero ¿van a devolver ese dinero? Guillermo Lasso claramente ha dicho que vamos a hacer una fiscalización, Dios mediante, en el próximo gobierno, alejados de la venganza, pero también alejados de la impunidad. Y estos delitos tienen que ser sancionados, pero no solamente con la prisión de aquellos que han delinquido, sino con la devolución de los dineros mal habidos. Ahora, esa va a ser nuestra fiscalización. Justamente Guillermo Lasso prioriza el empleo y pone cierto énfasis en la fiscalización al correísmo. Así es. La unidad considera que la prioridad para el pueblo es el empleo antes que luchar contra la corrupción. Y Paco Moncayo incluye la fiscalización porque está en la plataforma de las organizaciones sociales de izquierda, pero no de la izquierda democrática. Guillermo Lasso propone una comisión antiimpunidad con las Naciones Unidas, como en Guatemala, pero para que eso funcione, el Ejecutivo necesita de la función judicial que controla Alianza País. Esta propuesta no corre el riesgo de solo ser una oferta de campaña sin aplicación si la viabilidad no la da una asamblea constituyente. El presidente Lasso no va a meter la mano en la justicia. Vamos a respetar la autonomía de cada función del Estado. Pero las dos cosas que usted abordó, empleo y fiscalización, van de la mano. ¿Por qué? Porque nadie invierte en un país en el cual existe la impunidad campante y rampante. Por eso es que hay que acabar con la impunidad, por eso es que hay que fiscalizar con respeto, respetando precisamente el debido proceso. Solo así se genera confianza, solo así se genera inversión, y solo con aquella inversión a la que hago referencia habrán nuevos empleos, nuevas fuentes de trabajo, firma de acuerdos comerciales, seguridad jurídica. Por lo tanto, Gaby, las dos cosas van de la mano. Por eso es que Guillermo Lasso, con absoluta honestidad, nos dice: vamos a trabajar por el empleo de los ecuatorianos, que es el principal problema que tiene el ciudadano. Y hay que llegar al gobierno para auxiliar al que no tiene trabajo, para precisamente ayudar al ciudadano, a la ciudadanía, liquidando tantos impuestos, devolviendo 3.000 millones de dólares a la familia ecuatoriana, acabando con el anticipo del impuesto a la renta, que es perverso, acabando con el impuesto a la salida de divisas, devolviéndole el futuro a la ciudadanía. Pero por supuesto, fiscalizando para que exista la seguridad en el inversionista de que aquí se cumple la ley. Asambleísta, su reacción a la transmisión televisada del lanzamiento del binomio Moreno-Glass. Yo le pido a la Cámara que me ayude, artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno para la campaña electoral. Y mire lo que dice el artículo 277 de la Ley Electoral, si la Cámara me ayuda. Constituyen infracciones por parte de los medios de comunicación social las siguientes: la difusión de propaganda política o electoral pagada o gratuita, escúchenme bien, o gratuita, ordenada por personas distintas al Consejo Nacional Electoral. Y no cabe la menor duda que el sábado pasado, 1 de octubre, en el Estadio del Aucas, aquí en Quito, hicieron campaña electoral a favor del binomio oficialista, utilizando medios públicos, recursos públicos. No me vengan a decir que eso no fue campaña. Yo bautizaría el que traten de convencernos que no ha habido tal campaña electoral como la gran caretucada del año, no de la semana. Muchísimas gracias. Ha sido la posición de Patricio Donoso, asambleísta, jefe de bloque del movimiento Creo. En breve, Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, aumento del endeudamiento en el primer semestre de 2016. Equilibra las finanzas públicas, el incremento de depósitos, ¿a qué se debe? Y las sobretasas arancelarias. Una piedra en el zapato de la economía. Ya regresamos. A esta hora nos acompaña Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos de la Revolución Ciudadana. Buenos días, doctor.
¿Cómo está usted? Buenos días. El gobierno ha contratado en el primer semestre 3.600 millones de dólares de crédito y señala a través de sus voceros que esta política de endeudamiento no solo apunta a equilibrar las cifras de su déficit presupuestario, sino que además esa inyección de liquidez a la economía ha permitido una recuperación. ¿Cuáles son las consecuencias de estos movimientos? Bueno, las consecuencias y el mensaje que lanza este tipo de afirmaciones y este tipo de movimientos es que el gobierno, lastimosamente, a lo largo de los 10 años ha mirado todo el conjunto de la política económica exclusivamente a través de un solo prisma, de un solo lente, que es el gasto público. El gobierno considera que si el gasto público está bien, está incrementándose, está boyante, toda la economía está boyante, y que por lo tanto su política económica debe concentrarse en tratar de financiar e incrementar ese gasto público. Hemos visto 10 años de ese mismo comportamiento y hoy pues las aseveraciones continúan alrededor de ese prisma, de ese único prisma. Pero eso es olvidarse de que la economía no es la economía del gobierno o el bolsillo del gobierno, sino la economía de los 16 millones de ecuatorianos que conforman el sector productivo, que producen, que trabajan, que negocian, que dan servicios. Toda esa cantidad de gente es lo que el gobierno debería tener siempre en consideración. Ahora, y eso pues lastimosamente... Algunos de esos recursos, de esos 3.600 millones de dólares, han venido de créditos externos, pero también hay una buena cantidad de recursos que ha sido provista por el Banco Central. Yo quiero invitarlo a escuchar qué fue lo que dijo el presidente de la República el pasado martes en un conversatorio con medios de comunicación sobre estos créditos que ya superaron los 4.000 millones. Ahorro. Será un absurdo dejarlo inmovilizado en el Banco Central. Una de las grandes ventajas de la organización, de las pocas pero grandes ventajas, es que no se necesitan reservas. Creo que no se escuchó completo el byte del presidente Correa. Vamos a ponerlo nuevamente, por favor, porque hay una parte que es fundamental. Yo lo escuché Esa plata perfecto. es del propio sector público, son los depósitos del sector público, es nuestro propio ahorro. Será un absurdo dejarlo inmovilizado en el Banco Central. Una de las grandes ventajas de la organización, de las pocas pero grandes ventajas, es que no se necesitan reservas. Que esa plata es del propio sector público, que esa plata es del gobierno, ¿eso es verdad? No es del gobierno, esos son depósitos de los bancos y de los sectores del sector público, sí, entidades, municipios, empresas, Petroecuador, etcétera, etcétera. Eso no es el IES también deposita ahí. Eso no es plata del gobierno, por un lado. Por otro lado, si bien es cierto que al estar dolarizados no necesitamos respaldar con dólares nuestro circulante, porque nuestro circulante propio es dólar, pero eso no significa que no el Estado, digamos la sociedad, los depositantes, tengan la seguridad que por lo menos un porcentaje, que generalmente es del 10% a lo largo y ancho del mundo, estoy hablando de cifras históricas también aquí en el Ecuador, por lo menos el 10% es una cantidad de dinero disponible, líquida, cash, para servir a todos aquellos depositantes que desean retirar parte de su dinero que tienen depositados. En el Ecuador hay depósitos de alrededor de unos 27.000 millones. Por lo menos 2.700 debería el gobierno respaldar, porque eso es lo que señala pues la economía y lo que ha pasado históricamente. Así que no es tener plata botada bajo el colchón sin ninguna función. Decir eso es desconocer cómo funciona el sistema financiero a lo largo y ancho del mundo. En cualquier país, sea populista, extrema izquierda, extrema derecha, socialista, hasta Corea del Norte, funciona así. Tiene que darse un respaldo líquido a los depósitos bancarios, sea en el Banco Central o sea en la banca privada. Eso es un hecho inobjetable. No se puede desconocer. En el cuadro que vamos a observar... Y siento mucho que el presidente lo desconozca, ¿no? En fin. Sigan más, perdón. En el cuadro que vamos a observar a continuación, vemos que desde abril del 2015 se genera una caída continua en la demanda de créditos. La banca privada había anunciado que iba a colocar 10.000 millones para otorgarlos, pero no hay respuesta por parte del sector productivo, no hay respuesta por parte de la ciudadanía y sin embargo se señala que la economía se está recuperando. ¿Son compatibles la realidad con el discurso?
Bueno, yo veo totalmente incompatible. Ahí ustedes tienen unos datos oficiales extraídos del Banco Central. Yo quisiera aprovechar ya lo que usted le ha hecho, porque yo también me he fijado un poco estos datos, pero un poquito más, yo me voy un poquito más atrás para ver el origen del problema. Y segundo, como estamos en televisión, yo preferiría más bien presentar un dibujito basado en esos datos que usted señala, ¿no? Adelante. No sé si ahí estoy correcto. Esta línea azul son los depósitos que usted menciona, el Banco Central, digamos, de los depósitos en el sistema financiero, de todo el sistema financiero, bancos, cooperativas, mutualistas, etcétera, etcétera. Esta línea, que son los depósitos, se ha venido incrementando desde inicios mismo de la dolarización. Esta línea negra es la última crisis del petróleo que tuvimos en julio de 1914. Ahora esta crisis del gobierno le echa la culpa de todo. Dice que estamos mal por eso. Esa crisis del petróleo no afectó en absoluto a la liquidez del sistema social, del sistema privado de la economía. Como ustedes ven y como están en las cifras que usted señaló y como estas cifras también están acá, no afectó absolutamente en nada este crecimiento. Esta fue la crisis, julio del 2015, y el sistema siguió. ¿Cuándo se detuvo el crecimiento de la capacidad financiera de todo el sistema financiero nacional? En abril del 2015. ¿Qué es lo que sucedió? Y señalo aquí con esta cifra roja, que en marzo del 2015, es decir, en este tramo, en el mes anterior, se puso las salvaguardias. Ahí fue cuando se quebró el crecimiento del sistema financiero del país y comenzó a decaer constante y continuamente hasta el día de hoy. Por lo menos, digamos, al fin del segundo trimestre, estamos hablando siempre en trimestres, el gobierno habla así, es decir, para el 30 de junio de este año, un decrecimiento total y continuo. Ahora, alguna vez que antes de que se produzcan las salvaguardias, cuando se mencionaba, se rumoraba que se iban a producir, nosotros dijimos en este mismo canal que eso iba a provocar una gran iliquidez en la economía. Se burlaron un poco de eso y en este mismo canal, un poco antes, unos 15 días antes que ponga las salvaguardias, que en aquel entonces se decía que es solo contra Perú y Colombia, dijimos que eso iba a provocar la liquidez de la economía. El gobierno nos contestó diciendo que eso era un absurdo, porque las salvaguardias iban a impedir que se importe más y por lo tanto esos dólares iban a permanecer en el país, en consecuencia se iba a incrementar la liquidez. Nos dijimos que eso es no entender cómo funciona la economía. La economía siempre, en todo país de aquí, en todos los países, nuevamente independiente, y con esto termino esta partecita de ideología, tiene un techo máximo de impuestos. Las salvaguardias del 45% sobre el 30% de las importaciones rompía ese techo máximo e iba a obligar a la economía a contraerse. En efecto, eso sucedió. Hemos tenido una continua contracción a lo largo casi ya de año y medio. Alfredo Vergara, ex superintendente de ese incremento de los impuestos. Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Gracias por acompañarnos. Usted sabe que el tiempo es nuestro peor enemigo. Yo sé. Gracias a usted. Concluimos. Que todos tengan un buen fin de semana. Así es, un buen fin de semana para todos y a disfrutar de las fiestas de independencia de la ciudad de Guayaquil.